Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias Monumental y que busca, en medio de una agenda que es muy rápida, todos los días hay noticias, detenernos un momento, hacer un análisis a profundidad de lo que es importante en Costa Rica y en el mundo. Hoy tenemos un programa muy especial, vamos a salirnos un poco del esquema, porque queremos nosotros ver y visibilizar las raíces de donde venimos los costarricenses, la sociedad costarricense y la cultura costarricense, y cómo hemos en algún momento invisibilizado también esas raíces en nuestra propia vida. Hoy estamos haciendo el programa en coordinación con la Cátedra Vicente Sáenz de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Tenemos un panel de lujo esta tarde en Matices. Recuerden que nos pueden escuchar 93.5 en FM en cualquier parte del país, www.monumental.co.cr en cualquier parte del mundo, y también a través de Canal 2 esta noche a las 8 de la noche. Voy a presentarles hoy a nuestros invitados. Voy a empezar por mi izquierda, está doña Epsi Campbell, ella es diputada del Partido Acción Ciudadana. Doña Epsi, ¿qué tal? Un gusto tenerla aquí, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy contenta de estar compartiendo sobre este tema. Y está con nosotras también doña Rina Cáceres, ella es historiadora y nos hace el honor de estar aquí hoy en la cabina monumental. Doña Rina, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar acá con ustedes. Bueno, a mi derecha tengo a un artista nacional, don Isidro Con. Don Isidro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy feliz de estar aquí. Gracias de verdad por haber venido. Agradecido. Gracias, los agradecidos somos nosotros, don Isidro. Y está con nosotros Benjamín Mayorga, exjugador del Deportivo Saprissa y representante indígena en nuestro país. Benjamín, ¿qué tal? Buenas tardes. Para mí un placer, un honor estar en esta tarde, sobre todo con este panel, ¿verdad? O sea, si lo hubiésemos ideado repentinamente o planificado, creo que no hubiera estado la gente que en verdad está y el peso que tienen para este país que creemos que puede avanzar mucho más. Sin duda, y la idea es que avance mucho más de la mano de todos. Lo que pasa es que a través de la historia, los costarricenses hemos invisibilizado las raíces de nuestra cultura, y qué mejor para hacer la introducción de este tema que doña Rina. Doña Rina, primero, ¿cuál es el aporte de las diferentes culturas en la megacultura? Disculpe que use ese término costarricense, doña Rina. Gracias. A veces damos por sentado de que la identidad es singular, y realmente en ningún lado la identidad es en singular. La identidad debería ser vista en plural. Somos identidades, es una sociedad compuesta por diferentes grupos y no es exclusivo de Costa Rica. En general, así es la humanidad. Pero eso es más o menos una idea del siglo XIX, y parece mentira que en el siglo XXI todavía sigamos repitiendo ese concepto, esas categorías que son como fijas, son como camisas de fuerza. Somos sociedades diversas, todas las sociedades humanas, y esta en particular es muy rica, es riquísima, solo que no hemos dado el salto para ver esa riqueza, y entonces seguimos con ese esquema tan decimonónico, digo yo, tan plano de nuestro pasado. Sin embargo, la historia oficial, vamos a ver las historias. Ahora sí, las historias las escriben los ganadores, y las historias de los países los escriben los grupos hegemónicos. ¿Cómo podemos reflexionar sobre este tema en cuanto a la sociedad costarricense? Sí, lo escriben ciertamente los grupos hegemónicos, pero también a veces se escribe por la indolencia de algunos actores sociales. Yo me refiero, sin lugar a dudas, al peso dentro del sector educativo, que a veces somos medios indolentes para poner en evidencia esa gran diversidad. Insisto, a finales del siglo XIX, Costa Rica decidió mostrar una cara de frente a una Europa que se encontraba en expansión. No podemos olvidar que en 1885 se dio la partición del continente africano, y fueron momentos duros en los que se asumía que ser civilizado era sinónimo de ser blanco, que tampoco es cierto, porque no existe ninguna sociedad ni ninguna persona blanca, sino que son orígenes y son categorías que se utilizaron para deslegitimar otras voces. Y fue parte de un movimiento internacional, y Costa Rica no fue la excepción. Fue una retórica, una narrativa de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, aunque las evidencias están sobre la mesa de que es una sociedad diversa. Entonces creo que estamos en ese momento de dar el salto. Yo confío mucho que el siglo XXI sea el siglo
de la diversidad, gracias a la presión obviamente de los diferentes grupos culturales. Ojalá, porque cuando uno revisa documentos de esos años, documentos oficiales y documentos eclesiásticos, ¿verdad? En los oficiales recuerdo uno que era una presentación a una feria en Guatemala, nos decía, ¿y cómo es Costa Rica? Blanca. Era el término, cuando en la fe de bautismo, en las iglesias, se ponía la raza a la par. Y seguramente quien puso blanca no era blanco o europeo, sino que era una persona que ideológicamente quería ser aceptada de cierta manera y era profundamente mestizo de una triada, como diría Sergio Ramírez Mercado, indígenas, africanos y europeos. Y obviamente en el siglo XIX enriquecido por la grandísima contribución de las comunidades chinas. Entonces realmente somos una sociedad diversa, pero quien dijo eso estoy segura que si le hacen una investigación genealógica es profundamente mestizo. Doña Epsi, ¿cuáles son los aportes de la cultura negra en Costa Rica y que muchas veces ciertamente tendemos a invisibilizar? Bueno, hablar de las identidades, y por eso me gusta muchísimo la forma en que empieza doña Rina, porque este es un país que se vendió como con una cultura única, primero, eurocéntrica absolutamente, blanca falsamente, y minimizaba todo lo que estaba, que no estaba dentro de esos estereotipos construidos históricamente. Y entonces, las personas menos blancas en Costa Rica se llaman a sí mismas blancas y tratan al resto como si lo fueran, incluso para efectos de menoscabar a terceros. Entonces es un proceso de construcción, yo casi diría doloroso, porque es la negación de uno mismo, ¿verdad? Es tratar de mirarse en un espejo distorsionado para verse lo que realmente no se es. En esa lógica de las identidades, entonces, entendiendo la diversidad que tiene este país, hay una raíz fundamental que viene desde tiempos coloniales, aunque ha sido mucho más reconocida en los últimos 2 siglos, digamos, desde el siglo antepasado. De la que yo soy parte y la que me siento orgullosamente parte, es la raíz afrocaribeña, y digo caribeña porque me parece importante plantearlo desde una perspectiva histórica y cultural. Y entonces es como un doble discurso. Primero es la imposibilidad prácticamente de hablar de las diversidades y tratar de incorporarnos como en silencio, y entonces es un silencio cruel para todas las partes. Es además entender que esa construcción es de todo. De repente cuando le preguntan a uno cuáles son los aportes, pareciera que es una lista taxativa, en donde uno puede decir, ay no, aportamos en la cocina, aportamos en las artes, aportamos... No, es que la propia construcción de la sociedad costarricense implica una participación de todos los grupos que formamos parte. Entonces, si hoy tenemos democracia, es una democracia construida con los aportes diferentes y las voces diferentes. Entonces, y además, me parece que quizá lo más importante es reivindicar algo, y con esto termino esta primera parte, que pareciera que es obvio, pero hay que subrayarlo siempre. Es que todos somos y todas somos igualmente costarricenses. Nuestra identidad lo que le da es un valor adicional a esa construcción, y pasando la página de la homogenización es entender que desde cada quien esa diversidad seguirá construyendo, pero ahora desde la visibilidad y no desde una escala en donde se colocan unos grupos arriba y otros grupos humanos abajo. Dice Tatiana Blandón en Twitter: los ticos nos creemos erróneamente blancos, con superioridad moral e intelectual, centroamericana y respetuoso de los derechos humanos. Dice Adolfo que está listo para escuchar desde hace rato el programa porque el tema se escucha buenísimo. Don Isidro, sobre los aportes no solo de la cultura china, sino en términos generales, ¿cómo le entraría usted a este tema de la diversidad cultural en Costa Rica, don Isidro? Bueno, yo creo que todos hemos aportado
bastante en cuanto al desarrollo de nuestro país. Y quiero decirle que nosotros, los de origen chino, que aunque tengamos sangre china, somos muy costarricenses. 100%. Somos muy costarricenses y queremos este país como la nación y la patria nuestra. Y quiero decirles que en realidad, hablando un poco más claro, ¿verdad? Yo siento que yo nací en Punta Arenas en 1931. Desde que era chiquillo había discriminaciones. Nos decían chino y nos decían, no sabía si era chino o era tico. Así que eso no era muy bueno. Sin embargo, los chinos de Punta Arenas, especialmente, fueron los primeros chinos que llegaron después de la primera y segunda entrada. Fueron los terceros que fueron los que fueron a desarrollar todo lo que es la economía de Punta Arenas y parte de Guanacaste. Así es que yo me siento muy contento y muy feliz de haber nacido en este país tan bello y tan hermoso. Es muy interesante el abordaje de ingreso que hace doña Rina, doña Epsi y don Isidro, y ya le vamos a dar la palabra a don Benjamín, en el sentido, y a mí me llamó mucho la atención las palabras de doña Epsi, no es una lista taxativa de aportes, es que los aportes entremezclados entre todos generan el ser costarricense que somos hoy. Nada más déjeme hablar de entrada con Benjamín, a quien le agradezco muchísimo estar aquí, y quiero saber qué opina en el primer abordaje de este tema, Benjamín. Bueno, es un tema que cuando yo oigo a Epsi con tanta pasión, a doña Rina, y ni qué decir para don Isidro, porque para nosotros los ancianos es una virtud. O sea, yo al estar a la par de una persona que es un anciano joven, o sea, a mí me dan escalofríos, porque en mi cultura a mí me enseñaron a respetar a los ancianos, a siempre hacer una reverencia cuando estamos frente a un anciano, y el que esté él hoy acá aportando enriquece este programa. A mí me enseñaron dos cosas, primero que nada. Cuando yo era niño, yo tenía una hermana mayor que me enseñó a mirar a la gente a los ojos, para que la gente no abusara de ciertos términos que vienen de Europa, ¿verdad? Que son clasistas y que seleccionan a un grupo de personas allá como una élite y a los demás como obreros, que siempre vamos a estar en una finca o siempre vamos a estar de serviles en toda la vida, ¿verdad? Pero no, o sea, me enseñaron también a que cuando yo iba a la escuela, ¿verdad?, el término cholos, ¿verdad?, no lo aceptara. O sea, yo nunca he aceptado que alguien me diga cholo. El que me dice cholo a mí 2 veces, me paro y me voy del lugar, porque yo no soy ningún cholo, yo soy un indígena, de padre y madre indígena también. Y entonces también me enseñó ese anciano que nosotros somos una cosmovisión, ¿ok? Póngase donde se ponga, cualquiera de las razas que existen en la humanidad, usted puede ser la raíz o puede ser la rama con el fruto, y todas tienen un valor igual delante de los ojos de Cibú. Entonces yo creo eso. Yo creo que cada una de las personas que llegaron o que vinieron o que se establecieron en un lugar tienen el mismo derecho, tienen las mismas oportunidades, tienen la capacidad intelectual, y que no debemos como meterlos en un saquito, en un canasto donde le decimos, no, mira, ustedes van a chapear toda la vida para nosotros. A mí me dolió un día. Yo he vivido en diferentes partes y he ido a diferentes partes del mundo, y uno de los sueños míos era ir a África, y yo fui a África. Pero un día estaba en Guatemala, y yo jugaba con la Universidad de San Carlos de Guatemala, entonces yo veía al indígena que cuando iban a almorzar los de la casa, el indígena salía a conversar conmigo. Y entonces un día yo le hice un atol, y entonces él no pasó de ahí, y le dije yo, hermano, ¿por qué no pasás? Me dice, es que a nosotros nos han enseñado a no pasar. Entonces yo le dije un término, tranquilo, porque yo soy piso de tierra. Y entonces él me dice, no, es que a mí no me han enseñado, a mí me llevan
mis patrones, los ladinos, oiga, los ladinos en Guatemala se llaman, a que me dan la comida allá donde están los perros y yo como ahí, en la bodega. Y eso me pareció malicísimo, ¿verdad? Entonces, y tenía 3 generaciones, la familia de él, de trabajar con el mismo patrón, y nunca había pagado sus cargas sociales y toda esa cuestión. Eso me dolió porque la persona como tal, primero, tiene dignidad y tiene un valor incalculable que no puede ser calculado por nada en este mundo. Y entonces ese valor lo tenemos todos. Cuando yo escucho que hay una persona de élite o de la alta sociedad o de la media sociedad, para mí no existen sociedades ni media ni alta. Todos podemos ir al supermercado con esfuerzo y sacrificio y comprar lo mismo. Y si no lo sembramos, para mí todas las personas son iguales. Y yo bajo ese punto de vista siempre he dicho algo. En mi campo, donde yo me desarrollé, yo siempre me di a respetar. Siempre respeté. Nunca, a usted nunca le pueden decir que Benjamín Mayorga le dio una broma pesada a un compañero en 22 años, o toda mi vida, de los 6 años que estaba en el fútbol. ¿Usted sabe por qué? Porque a mí un anciano me enseñó, si usted le da una broma pesada a una persona, tiene que cargar con bromas pesadas toda la vida. Y algunas bromas pesadas pueden incidir en tu color, en tus facciones y en tu futuro. Entonces yo nunca le di, para que siempre me respetaran. Entonces yo era una persona que jugaba en un equipo que un día Evaristo Coronado, Guimaraes me dijeron, todavía usted no puede hablar. Le dije, ¿por qué no puedo hablar? Me dice, porque tiene que pagar un derecho de piso. Me lo aguanté el derecho de piso, pero me acuerdo una tarde que iban a tomar una decisión trascendental y me dijeron, ahora sí, indígena, venga y párese porque ahora usted es uno de los líderes, ahora usted puede hablar. Entonces yo creo que uno se va ganando un espacio donde va. Y uno se va, y con el coraje y la visión, de esa cosmovisión, uno puede enfrentar la vida. Y yo he sido una persona que me he resistido a ser invisibilizado por la sociedad. Me he resistido. Yo, por ejemplo, hace 15 días no me brindaban solución en México y le mandé un recurso a amparo y se lo ganamos. Y me dijeron, no, es que usted va a pasar adelante ahora. No me interesa lo que piensen los demás. A mí lo que me interesa es sanar mi corazón y tener lo que Costa Rica dijo que tiene, que es paz y democracia e igualdad. Y la estoy cumpliendo, esa igualdad. Si las personas no me dan esa igualdad, yo lo busco en los tribunales de justicia, y ese es el punto de vista que yo quería tocarle. Claro, porque es muy interesante porque desde las revoluciones del siglo XVIII, la Declaración de los Derechos del Hombre después de la Revolución Francesa, la Declaración de Derechos Humanos en 1948, la Convención Americana de los Derechos Humanos, empiezan a incluir, digamos, estos temas. Sin embargo, si hay algo que yo le reclamo a mi educación en el Estado costarricense, es haber borrado prácticamente de la historia oficial un montón de elementos. En 1492 nos descubrieron, antes no existíamos, era casi la versión oficial, no había esclavitud en la colonia costarricense. Los únicos negros que venían aquí, según la versión oficial, vinieron por el ferrocarril a inicios de siglo. Doña Ervina, entonces, digamos, desde el discurso oficial sí hay una invisibilización de hechos trascendentales que podrían hoy avergonzarnos de nosotros mismos. Claro, incluso hay una que por favor, doña Ervina, disculpe. Una que siempre pasamos desapercibido, y es cuando decimos que España es blanca. España fue y es multicultural, multilingüística, multireligiosa y multirracial, sobre todo en el siglo XV, cuando había una mayoría de españoles que eran españoles musulmanes, habían españoles judíos y había una gran diversidad fenotípica. Entonces creo que ese mismo punto de partida es erróneo, y ahí empiezan las confusiones, y por eso yo le apuesto mucho a este siglo a poder cambiar y realmente ver los hechos como realmente sucedieron. Por ejemplo, uno oye la palabra, y es mi ignorancia absoluta, uno oye la palabra cuando está lee en los libros de textos niños aborígenes, en lugar de decir bribris o huetares, pero aborígenes. Yo siempre digo que cuando alguien va a España no dice le presento a mis estudiantes aborígenes, sino que dice le presento a mis estudiantes vascos o gallegos. Ellos tienen derecho a un nombre. ¿Por qué nosotros no tenemos el derecho de reivindicar ese nombre? Entonces me parece que es muy importante dar esos saltos. Igualmente, usted menciona 1492, y uno podría decir 1502,
Pero yo hago el ejercicio con los estudiantes en clase y ya esas fechas casi no se recuerdan. Incluso se arranca en 1821, ya tampoco, ya en 1856. Como que la memoria se va haciendo cada vez más corta, y tiene que ver mucho con los textos que se utilizan en primaria y secundaria. Y tenemos una versión profundamente parcial, parroquial de nuestro pasado, absolutamente ignorante de nuestro pasado, que debe cambiar. Y creo que es importante lo que se ha dicho anteriormente, porque a veces la gente cree que es un tema cultural, que es un tema de listado. Yo le llamo de folclorización. ¿Qué es lo que aportan las sociedades chinas a Costa Rica? El chop suey. Y la población afrocaribeña, el vienen en los exámenes de estudios viene sociales. En los exámenes de estudios sociales, el rice and beans. Me acaba de ubicar usted en el último examen de estudios sociales de mi hijo de 4º grado. Bueno. Venían esas preguntas así formuladas. ¿Cuál es el aporte de la cultura china en Costa Rica? Sí. Así vienen. A mí lo que me llama muchísimo a mí lo que me llama mucho la atención, primero, este tema tenemos que verlo como un tema constructivo, como un valor que hemos perdido y no como un enfrentamiento entre grupos que algunos quieren colocarlo desde ese lugar que me parece a mí absolutamente primitivo. Esta es la Costa Rica, como bien dice don Isidro, de la que él se siente muy orgulloso de ser. Esa es la Costa Rica de la que yo me siento muy orgullosa, que Benjamín, que Rina y que todo mundo. Es el país que tenemos y en el que hemos construido y que hemos aportado, pero también, como bien plantea Randall, es un país en donde nos quieren tapar, no digo un ojo y medio, un poco negándonos a nosotros mismos el conocimiento de lo que somos como colectivo. Y entonces por eso al principio casi caigo en la tentación de empezar a dar una lista taxativa, pero porque yo se la pregunté, sí, voy a hacer el mea culpa. Exacto, pero casi caigo en la tentación, pero es como volver a reproducir una idea. Uno, que hay unos que son más costarricenses y entonces esos no tienen que dar cuenta de lo que aportaron. Los otros, las identidades colaterales, tienen un poco que decir qué le aportó a esa Costa Rica que ya estaba construida por unos terceros. Y entonces de nuevo se nos vuelve a partir la cabeza para entender lo que Rina está diciendo, y este es el siglo en donde tenemos que construir esa identidad costarricense en la que literalmente quepamos todos, quepamos las historias que nos acaba de contar Benjamín, quepan las historias del hermano Anansi, quepan los cuentos que se han contado por otros grupos campesinos y rurales de este país, quepan los personajes fundamentales y se le dé igualmente un valor a los aportes en la culinaria, en el arte, también en la construcción democrática. La democracia, la última, por lo menos si hablamos de la Segunda República, nosotros tendríamos que entender que ese resultado no solo fue de quienes estaban sentados en esa mesa, no solo fue de los constituyentes que estaban ahí. Cuando digo los, no me estoy equivocando, eran solamente hombres. Ahí hay ya recogido una primera parte de los aportes y los reclamos que por los derechos civiles se habían impulsado en este propio país. Entonces esa democracia es una democracia en la que aportamos todos y todas. Y entonces por eso evidentemente aquí, como la historia, la educación oficial nuestra sigue siendo, como diría un amigo mío, una palabra que no existe, deudona, debe permanentemente, entonces quiere seguir proyectando una visión que además es limitada para las propias criaturas que se están educando, no solo para quienes se les invisibiliza, sino para quienes forman parte de ese grupo que pretende ser hegemónico, porque cuando usted no conoce del otro, de la otra, cuando usted no conoce otras culturas de una manera muchísimo más clara, usted está perdiendo en visión, está perdiendo en posibilidades, está perdiendo en capacidad de aportes. Entonces, no solamente nos preguntan cosas tan absurdas de cuál es el aporte, y si el ferrocarril, ¿qué fue lo que aportaron los afrodescendientes en Costa Rica? El ferrocarril. No solo eso, porque es que además cuando nos hablan de las historias,
no nos hablan de los grandes imperios africanos. Nosotros creemos, la gente en este país más o menos tiene una idea que todo el desarrollo de la humanidad se inició y terminó en Europa, porque Asia no existe, África no existe, si no existen y mucho menos existen nuestras propias culturas originarias que tienen valores extraordinarios. Y todos, porque al final, todos de alguna manera producto de un mestizaje, digamos, yo probablemente no soy, comillas, tan afrocaribeña como fuese mi abuela, por supuesto, porque en la relación permanente con diferentes gentes de diferentes culturas, el aprender, el escuchar, pero al final, y de verdad en esta parte, aquí la dejo, al final el país pierde cuando no es capaz de mirarse en toda la riqueza que tiene. La gente pierde cuando no es capaz de mirar al otro y aprender del otro, de la otra. Perdemos incluso autoestima, porque cuando usted mira a alguien por debajo del hombro, usted se está mirando desproporcionadamente y también pierde. Digo, entonces, por eso es que este debate nos permite como mirar desde una perspectiva ganadora la construcción de un siglo en donde todo mundo tiene un espacio, ha tenido un aporte y la sociedad es rica en diversidad. Y creo que es ahí en donde tenemos que centrarnos para pensar que en las escuelas no nos enseñen de manera tan simple y mentirosa, engañosa, ¿verdad? Porque nos cierran la posibilidad de mirar todo un conocimiento muchísimo más grande que tiene este país. De hecho, hay muchas palabras que nosotros utilizamos en la vida común que vienen de África y que no sabemos ni tenemos idea porque alguien se omitió, digamos, en la historia contarnos de dónde eran las palabras. Ahorita vamos a abrir la línea telefónica porque me dijeron que está llamando mucha gente y tenemos mucha participación en redes sociales, pero doña Rina, hay un oyente que llamó, entró y conversó con Pablo Guzmán, que está aquí con nosotros, el director de Deporte Monumental, que le dicen, por favor, expliquen la diferencia entre indígena y aborigen. Y no sé si tiene que ver con este tema, creo que no tanto, pero digo, hay un oyente preguntando. Me parece fundamental esa pregunta. Todas las comunidades y grupos culturales tienen nombre. Tenemos un nombre. Claro. El otro día fui a comprar unas plantas y alguien puso en los 3,000 pesos puso un nombre. Y yo dije, ¿qué dice aquí? Luis. Y su cara, soy yo, Luis. Y luego dejó de ser el muchacho que trae las flores y empezó a ser Luis. Claro. La relación entre los dos cambió rotundamente. De conocimiento, él de sentirse reconocido y yo de sentir que soy como una persona. Entonces creo que hay que empezar por cosas básicas. No hubo blancos, hubo vascos, hubo gallegos, hubo andaluces, igual con el mundo indígena, igual con el mundo afrocaribeño. Cuando hablamos de los cuentos de Anansi, Akan. ¿Y qué es Akan? Bueno, un grupo cultural en el occidente de África. ¿Y no es igual que Yoruba? No, los yorubas son de otro lado. Entonces creo que es el momento. Y cuando hablamos de China, maravilloso, es del sur de China, es del norte, es del interior. Creo que ese es el momento de darnos visibilidad. Y entonces, con respecto a la palabra aborigen, es que anula la diversidad, anula el nombre. Y creo que tenemos que empezar por nombrarnos, por saber quiénes somos. Pero creo que usted tiene tal vez más. Bueno, sí, porque la gente cree que, o sea, que el bribri, la gente, cuando yo escucho hablar a gente que es tan ignorante, o sea, si yo no sé un tema, mejor no lo hablo. Pero yo decía, el otro día me chocó en un lugar, dice, y los bribris tienen dialecto, ¿verdad? Nosotros no tenemos dialecto. Sí, exactamente. Nosotros tenemos un idioma. Por ejemplo, cuando usted va a un lugar le dicen, ve Huemicho, dice, ye Huemicho San José. ¿Para dónde va usted? Yo voy para San José. Igual, es como el francés. O sea, es un idioma estructurado, es un idioma que más bien tenemos que darle gracias a nuestros antepasados, porque verdaderamente, o sea, oralmente yo no sé ni cómo hicieron para que exista nuestro idioma. Entonces la gente usa esos términos y en realidad tiene razón la compañera, porque nosotros somos bribris, cabecas o noves, o guatusos o malecus, como se le quiera decir, pero ese es el nombre originario de nuestras etnias, y entonces tienen que respetar, mira, allá va el aborincito, allá va el cholito, purecito, aquel cholito allá, ¿entiende? Y entonces
crea, lo invisibiliza, lo hace un enano, o sea, un super enano ahí mismo. Ay, pobrecito, el cholito, véalo allá donde va. Ve a las cholitas ahí con ese poco de chiquitos y un montón, hacen una crítica destructiva y no saben que en nuestra cultura los embarazos o los hijos son otra cosa que otras culturas, o sea, no respetan. Y bueno, yo estoy muy satisfecho, un poco satisfecho con el convenio 179 de la OIT. Si usted lee ese convenio, es maravilloso el que lo hizo. Le hizo falta algunas cosas, pero el convenio de la OIT nos saca, o sea, nos da un empuje para hacer estos cambios que dice Rina Cáceres, en donde nosotros no debemos minimizar ninguna de nuestros aportes, ¿verdad? Rico saber lo que están aportando la gente de Don Isidro, los de EPSI, los de nosotros, y que ahora tenemos un país. Cuando aquí viene un gringo, me dijo a mí, me dice, mira, yo quiero que vos me lleves a Talamanca. Le digo, yo vamos a pasar a Limón. Pasé a Limón y me dice, pero aquí, le digo, usted tiene que entender la cultura negra, no hable nada y nada más vea. Y agarre lo mejor de sí, extraiga lo mejor de la cultura negra y nos vamos para Puerto Viejo, luego nos vamos a Manzanillo y en la noche dormimos en Cepecue. Y así lo hicimos, y en la noche cuando ya llegamos a Cepecue me dice, no hombres, ustedes están solos, si ustedes supieran lo que tienen en las manos. Y Pepe Figueres hace unos años, muchísimos, yo oí que dijo que nosotros tenemos algo muy importante, que son los bosques verdes, ¿verdad? Pero no mencionó que tenemos una cultura pluricultural maravillosa, maravillosa. Él entra a un platanal conmigo y vamos y hablamos con un afroindígena, porque también existe afroindígena, y le habla en inglés, le habla en español y le habla en bribri, y el gringo estaba desmayado allá en el rancho. Vino y se comió un chumuri, ¿verdad? Se comió un atol, ¿verdad? Con nosotros de plátano, y decían, en Huacal ustedes están solos. Usted, Benjamín, los millones que pueden generar acá ustedes en turismo rural comunitario se está perdiendo. ¿Dónde está el Instituto de Turismo de Costa Rica acá viendo estas cosas? Dice, porque imagínense que yo solo pagó la gasolina y alguna cosilla. Me dice, si yo tuviera que pagar $500, es más, quedo corto. Claro. Y entonces uno viene saliendo de la montaña y viene en el carro y uno viene pensando, y uno dice, y estos chavalos allá arriba me dijeron que no, que éramos inditos pobrecitos, y que como dice mi nieto, dice, abuelo, no haga el papel, me dice. ¿Entiende? Entonces uno se queda pensando que la gente de afuera es la que eleva la cultura pluricultural de Costa Rica, y que las supuestas élites, ¿verdad?, son las que nos hacen trozados los pies a la mitad y no nos dejan crecer. Hay un enanismo total hacia nuestras culturas y el desarrollo cultural. Por eso la gente lo primero que tiene que hacer es arreglarse la jupa, ir al Chapuí y arreglarse la cabeza primero para entender esto, ¿verdad? Don Isidro, ¿a usted le parece también que el Estado costarricense desaprovecha la pluriculturalidad que tenemos? Bueno, lo que yo puedo decirle es que Benjamín es el verdadero costarricense. Sí. El verdadero costarricense, ¿cierto o no? Es el costarricense del siglo XXI. Sí. Nosotros nos metimos ahí. Sí, Benjamín, con lo que acaba de decir, me recuerda una frase de Gandhi que dice que aquellos que se comportan como gusanos no pueden esperar otra cosa más que los majen. Y en cambio, la lógica de sentirse orgulloso de quién es, de que los costarricenses desde todos los lugares reivindiquemos y ¿verdad? Y le empecemos a dar valor, eso significa ponernos de pie y no comportarnos como esa forma de andar, ¿verdad? Y creo que lo que él dijo, definitivamente lo que le hace a uno es sentir orgullo. ¿Sabe qué me sentí orgullosa yo? De ser costarricense, por tener un costarricense como Benjamín, claro. Porque evidentemente le da a uno la fuerza de decir si estamos en posibilidad de construir un algo diferente que lo que hemos vivido en el pasado. Sí, yo quiero decir algo, ¿verdad? Que esto también ayuda a las zonas costeras, ¿verdad? Porque a mí me indigna que desde aquí, el centro de San José, quieran quitarle un terreno a un negro en Puerto Viejo o a un indígena cerca de la playa.
O sea que cuando no habían leyes, él vivía ahí. Sí, exacto. Entonces ahora los que hacen las leyes vienen y les dicen, mira, es que la zona marítimo terrestre y no sé qué, y blu, blu, blu. Y si viene un extranjero con una buena mordida, ¿verdad? Porque el mundo está lleno de mordidas ahora. Ni hablemos de eso. ¿Lo decís por esta semana o lo decís? No estoy hablando del señor Lee porque nadie es culpable hasta que no se diga lo contrario, ¿verdad? Ese es un principio. Yo fui medio tinterillo. Entonces lo que quiero decirte es que a mí me indigna de que les quieran quitar las casas. Por ejemplo, yo voy a Ostional, ¿verdad? A mí me invita el pueblo de Ostional para dar una charla, o por ejemplo dentro de 2 meses me invitan a que yo sea el árbitro para que jueguen los muchachos y salgan de las drogas. Pero resulta que en Ostional hay ciertas casas o lotes que están casi metidos en la zona marítimo terrestre y ellos son originarios de ahí, o sea, su historia es esa. No los podemos sacar de ahí porque si no matamos su historia. Y los bribris, nosotros decimos que Usurí es casa punta de lanza. Usurí es casa punta de lanza. O sea, la casa para Rina, para Epsi, para Isidro y para mí, la casa es un templo. Usted llega a su casa y usted dice, qué rico, puede ser fea, pero no me mojé. Riquísima. Algún día le meto acá un cerámico, le hago así, pero es mi casa, de aquí nadie me echa. Es el orgullo que siente uno. Imagínate que el gobierno quería sacar a esa gente de ahí, siendo autóctonos, cruzó un hotel a los 800 metros y entonces sale un hombre diciéndole a los artesanos, yo estoy comprando la artesanía, y cuando veo los artesanos salen en carreras. Le digo, muchachos, pero ¿por qué salen en carreras si yo quería comprarles un collarcito? Y dice, es que aquí el gerente del hotel nos echa. Le digo, déjelo que venga. Y ahí vino el gerente del hotel y me puse al frente de él. Y le digo, ¿quién es usted? ¿Quién es usted para echar a los originales de aquí? Sin vergüenza, ¿quién es usted? Si ustedes tienen este hotel es porque son millonarios. Y más bien este grupo de gente está haciendo un trabajo cultural que ustedes no pueden hacer, que es vender las artesanías autóctonas, que salió de la idea tal vez de un antepasado de ellos y que se las están llevando fuera de Costa Rica para engrandecer a Costa Rica. Tener un souvenir, que un extranjero tenga un souvenir de Costa Rica, ya eso es que alguna de la cultura que estamos nombrando hoy se salió y hizo una idea, y de esa idea nació un proyecto y nació un objeto, y que lo tengan fuera del país, eso es una gran bendición. O cuando lo tengan pintados con los colores de Costa Rica. Yo hace poco estuve en Los Ángeles y estuve en New York y estuve en un territorio indígena por Canadá, y yo me escalofrío cuando veo un tipo con una máscara dibujada todos los colores patrios de Costa Rica y me dice, vea, si yo amo ese país. Y lo que ellos aman, este país, muchas veces nosotros lo echamos a la borda, como dice Epsi Campbell, por egoísmos, porque la gente quiere, hay veces, majar al pobre, al que menos tiene, porque por las avaricias de grandes empresarios quieren hacer de este país un país donde sea clasista, los más bajos no comen y los otros regularmente comen. Nosotros no, nosotros en Talamanca, ejemplo, yo tengo un terreno en Talamanca y en estos días me llamó un grupo de una asociación y me dicen, Benjamín, présteme 3 hectáreas. Le digo, vaya, agárrelo. Y ahora me dijeron, el mejor maíz que hemos levantado en 10 años lo sacamos de su terreno. Yo no estoy explotando el terreno, que lo explote el otro, hermano. Pero es un grupo de 30 personas que comen, y entonces eso es parte de nuestra cultura, eso es parte de salir de ser invisibilizados nosotros mismos y decirles a los compañeros que nos rodean, no, eche para adelante, somos parte de una sociedad, y nosotros, supuestamente, nosotros los indígenas podríamos decir, no, nosotros somos los legítimos, y que bla, 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 y todo. No, nosotros no somos los legítimos, nosotros somos parte. Qué rico, cuando yo voy a Puerto Viejo, y yo hablo con Elena Brown, y yo me siento ahí, y Elena me dice, no te vayas, y comienzan a llamarme desde aquí, venite, que estás medio enfermita, venite, y Elena me dice, Mincho, agarre aquella habitación, quédese aquí. ¿Por qué? Porque las conversaciones entre nosotros, ¿verdad? O sea, como que hay una afinidad. Por ejemplo, yo a Epsi Campbell en tele, y yo cuando oigo un político, yo lo apago, porque ya ahora, pero si yo oigo a Epsi Campbell hablando, o si puedo oír a una persona como don Isidro, para mí es una emoción enorme, porque yo estoy oyendo una persona que ha venido luchando contra todas esas estrategias de una sociedad trastornada, ¿verdad? Yo leí un libro de Alan Toffer que dice que la sociedad se alocó, se volvió loca totalmente, y entonces va en contra
de aquellos grupos o aquellos campesinos que viven en diferentes regiones del país, porque los quieren desaparecer, y eso es lo que han querido durante estos años. Pero si, como dice doña Rina, si ya no nos desaparecieron, acéptenos, o sea, vamos a ser humildes esta tarde, nos aceptan, por favor. Vamos a ir a una pausa comercial. Hay muchísima participación en Twitter, dice Tatiana Blandón. Esperemos que llegue el día en que se eliminen las etiquetas y que nos veamos simplemente como seres humanos. Dice además Braulio, qué inspirador escuchar a Epsi Campbell y a Mincho Mayorga. Lo dice de sangre afroindígena vasca, dice Braulio. Gracias por el tema hoy en la tarde. Dice Barbaki, ahora le pido consejo a doña Rina, dice, por favor no utilicen el término blanco, somos europeodescendientes. Dice Tatiana, que es médica, que todas las tardes nos escucha. Los ticos, cuando se enteran que soy nica, se asombran por ser blanca, como si solo en Costa Rica hubiera gente de tez pálida. Vamos a la pausa comercial, regresamos con más, porque ahora que Benjamín estaba hablando sobre el aporte en los objetos culturales, bueno, ¿quién mejor que don Isidro? ¿Cuántas pinturas de don Isidro están dando vueltas ahí por el mundo? 2:48, vamos a una pausa comercial, regresamos con más de Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Dos de la tarde con 52 minutos. Gracias por estar con Matices esta tarde, dice Hansel Seas. Qué grande el Mincho Mayorga, todas sus frases son inspiradoras y viva Saprissa. Bueno, casi no leo la última frase, pero no importa. Don Isidro. Es que para los que nos están oyendo, es que Benjamín agarró el cuaderno que tiene, donde hay una sapricista, una muchacha jugando fútbol que dice Love Saprissa. Además, ahí los compañeros del 2, ahí está la cámara, para que ustedes lo vean esta noche en Canal 2. Bueno, de eso no vamos a hablar esta tarde. Don Isidro nos decía fuera de micrófono un dato que a mí me paró el pelo, don Isidro. 5.500 pinturas. Sí. Pero nunca le han dado un premio en Costa Rica. Nunca. Mi hijo me dice, no digas eso de papá. Cuidado, dice eso. Pero la verdad es la verdad. No, dígalo, don Isidro. Claro. La verdad es la verdad. Porque si no, nunca vamos a mejorar. Eso es. Si no quitamos lo malo, las piedras que están en el camino, no vamos a avanzar. Pero usted no habla por sus pinturas, usted grita por sus pinturas, don Isidro. Yo grito y me desmayo cuando pinto. ¿Qué queda reflejado suyo en su obra? Que de su aporte en la obra, cuando usted ve sus pinturas, ¿qué queda de Isidro en esa pintura? Que yo digo que, en primer lugar, yo amo a Dios. Yo creo firmemente que existe Dios. Dios está ahí. Dios nos ilumina y nos da la sabiduría suficiente para saber qué es lo malo y qué es lo bueno. Tenemos que ver cada uno en su lugar, dar lo mejor de uno. Por supuesto, nosotros no somos perfectos, somos justos y pecadores. Solo Dios es Dios. Así que yo creo que es un poco difícil, ¿verdad? Hay muchas tentaciones. Las tentaciones son terribles, pero hay que luchar contra ellas. Si son malas, hay que luchar contra ellas y tratar de dar lo mejor. Eso es lo que yo creo. Y en mis obras hablan. He pintado más de 800 pinturas originales, únicas en el mundo, los paisajes costarricenses de la isla del Golfo de Nicoya y todo Guanacaste. Ni siquiera me han reconocido. Yo no deseo que me reconozcan, ya estoy feliz. El premio mío es haber hecho mi obra. ¿Saben a mí? Andar. Pero uno tiene que, si uno se queda callado, entonces no avanzamos. Así es, claro. Mis hijos y mis nietos me dicen, papá, abuelo,
¿Por qué todo el mundo le dan premios y todo, usted no? ¿Y por qué está famoso de afuera? Yo no sé qué pasa. Pero en realidad, será que soy chino, de origen chino, pero yo soy más costarricense que cualquiera. Mastico, qué bueno. Mastico, bueno, yo no he firmado para ir a trabajar fuera del país, ¿verdad? Fuera del país, porque me hace falta comer gallo pinto y gallo pinto y maduros y unos choricitos. ¿Sí? Y si me voy allá y firmo, no puedo venir nunca aquí como esos pintores que firman con Marlboro y todo, no lo dejan venir más. Y le están vigilando todo lo que usted está haciendo. Los que dan esos premios son de los que habla Benjamín, cuando Benjamín se toma la camisa así de los lados y dice los que toman decisiones, las élites que toman decisiones. Bueno, las élites que toman decisiones tienen un nombre, es el Estado costarricense, y los gobiernos, o el gobierno, depende al caso. Y ahora estaba haciendo un repaso, de 57 diputados, solo hay 2 personas negras en la Asamblea Legislativa, doña Epsi y doña Maureen Clark. Pero el 33% de la Asamblea son mujeres, nada más. Me fui de la Asamblea a la Corte Suprema de Justicia, hay 22 magistrados, ninguno es negro. Pero más grave, claro, no ha existido un solo parlamentario, no ha existido un solo diputado o diputada costarricense indígena, ni uno solo, sí, ni uno solo. O sea, que se autorreconozca como indígena y que esté ahí utilizando y representando a los pueblos indígenas, a los bribris, a la gente de este país, no existe. O claro, sea, esa es una deuda de la democracia costarricense, porque efectivamente el espacio de representación nacional tiene que darle la palabra a los y las costarricenses desde sus diversidades, sus diferentes identidades. Entonces, muchas veces cuando hablamos de la democracia costarricense, que nos preciamos de ella, no nos damos cuenta que ahí hay grandes vacíos sobre los que también tenemos que trabajar. O sea, yo creo que eso no es un tema menor, y tampoco es una casualidad histórica. No es una casualidad histórica. Entonces, yo siempre que vuelvo a pensar ese tema, yo digo, y eso solamente va a ser, se lo digo así, si un partido político no hace una acción afirmativa, ¿qué quiere decir? Invitar a Benjamín, invitar al otro y decirle aquí tiene usted un puesto elegible, no se va a llegar, sí, porque los obstáculos son estructurales. Ahí es un techo tras otro techo, tras otro techo que no ha permitido que eso se dé. Entonces, bueno, también esos son temas que tenemos que entrarle duro y empezar a abrir las puertas de la democracia para que allí no solamente estén, como es el país, las mujeres en un porcentaje igual a la mitad de la población, que también estén representantes de los pueblos indígenas, que también estén los afrodescendientes, que también estén gente de los sectores rurales, que también estén personas de ascendencia china, también estén, porque finalmente esa es la cuna de la representación. Y cuando usted ahí empieza a mirar que hay problemas, y usted lo dijo bien, la Corte Suprema de Justicia, no solo no hay afrodescendientes, ni indígenas, ni personas de ascendencia china, no hay, digamos, ahí representa muy bien esa sociedad costarricense que no ve lo otro, que está... Fúchelas. Imaginada, mestiza imaginada. Pero son los tomadores de decisión, porque usted lo ve en la Asamblea Legislativa, digamos, en el primer poder de la República. Lo ve en la Corte Suprema de Justicia. Váyase todavía más chiquitito, la Sala Constitucional, donde terminan un montón de decisiones. 7 personas, ¿verdad?, toman esas decisiones en nuestro país. No hay negros, no hay indígenas, no hay chinos, efectivamente. Hay una mujer y 6 hombres en esa mesa escogiéndole. Defensores o defensoras de los habitantes no ha habido. Contralor General de la República tampoco. Fiscal General de la República tampoco. Presidente de la República tampoco. ¿Y por qué? Ahora que usted dice eso, ¿y por qué usted cree? Yo creo que hay una discriminación estructural en el Estado costarricense. Totalmente. Mire, si yo me lanzo hoy para diputado por la zona de Limón, por Talamanca, y yo tengo que luchar contra 4 personas o 5 personas que ya tienen un colmillo así y que reparten diarios
en medio de la campaña, a mí no me da. No me da ni el cociente, ni el inconsciente, ni el papaconsciente. Entonces, los 24 oiga, todo lo que sea tente. Mira, y te voy a decir, todos los 24 territorios indígenas están así. O sea, están estructurados así. Están fuera de una zona donde la gente pueda votar por mí, ¿verdad? Porque me ha escuchado más a mí. Y siempre va a favorecer a un grupo de élite de este país. Entonces, ¿qué les dije yo el otro día a las asociaciones de desarrollo? Hagamos algo, no les avisemos nada, no le avisemos nada a la Asamblea Legislativa, vamos y sentamos a los que elegimos nosotros como diputados, Cabecar, Bribri, Nove, Guatuso, vamos, y los eligieron el pueblo indígena a nivel nacional, y los metemos ahí en el Morazán, y ahí los dejamos, y nosotros les traemos la comida, si no les dan comida, y si no les prestan el micrófono, les damos micrófonos, y ustedes van a pelear por los derechos de los pueblos indígenas. Dice el POAS en Twitter que usted puede ser diputado, si se elimina la manera de elección de diputados, dice que él vota por usted de una vez. Dice el POAS, solo que no vive en los 24 territorios, sino que vive aquí en San José. No, por eso es que hemos estado estructurando un plan en el futuro, de una creación de un partido político con un grupo de indígenas que viven en la capital, ¿verdad? Benjamín, pero yo quisiera también sumarle algo a lo que usted está diciendo. Bueno, en el pasado hubo una propuesta de ley para establecer una cuota, igual que en Colombia. En Colombia hay una cuota para pueblos indígenas y afrodescendientes. Entonces tienen garantizado un espacio. Y entonces ahí, de manera directa, pueden proponerse los líderes de las comunidades para tener esos 2 espacios para afrodescendientes, 2 para indígenas. Pero también hay un tema que a mí me parece muy importante, lo que usted está planteando. Nosotros y nosotras, usted y yo, y don Isidro y doña Rina, estamos en un proceso de representación también para el resto de costarricenses. O sea, también estamos mirando esa Costa Rica de la que somos parte desde nuestros ojos y para todo mundo. Usted lo dijo muy bien desde el principio. No es que usted está viendo solamente el pedacito de su comunidad, usted está viendo el que le hace falta, usted está viendo aquel que no tiene oportunidades, usted está mirando cuáles son las estrategias de desarrollo para la región en la que usted está, para el país, está mirando también una cultura para todos y todas las costarricenses. Porque a veces también se suele pensar que hay oportunidades pero metidas en un cuartito pequeñito. O sea, hay una gran mansión, ya le dieron un cuarto, pero el suyo es chiquitito, sin baño, ¿verdad? Entonces yo sí creo también que la gran revolución es esa revolución en la cual las personas costarricenses nos sintamos tan representadas por usted, como por don Isidro, como por Rina, como por Randall, como por EPSI, como por el presidente, como, ¿me entiende? Cuando ahí ya se acaban esas barreras, esas limitaciones que muchas veces nos ha puesto la propia cultura para mirar diferentemente a la gente, pero en negativo. Yo no soy de las que piense que lo maravilloso es que no veamos las diferencias, no. Para mí lo maravilloso es que veamos las diferencias, solo que eso no sea un motivo de discriminación, solo que ese sea un motivo positivo. A mí me encanta ahí pensar todo lo que podemos aprender de don Isidro, de sus pinturas, de la manera como habla él a través del arte, meterme ahí, sentir lo que él está sintiendo. Yo quiero ver esa diferencia, pero esa diferencia como una forma de construcción, como ese país en donde yo me siento tan orgullosa de que el 25 de febrero le vamos a ir a hacer una fiesta, aunque sean otros 3, ¿verdad? Vamos a ir. Le vamos a ir a hacer una fiesta. No, pero métame en la fiesta. Y Randall también. Y es más, vamos a llevarle un reconocimiento. Claro. ¿Cómo es? O sea, porque si nosotros no reivindicamos también un poco eso, de sentirnos en esta mesa en condiciones de igualdad, y que además todos tenemos características diferentes que podemos aportar para que este país no sea un país simplemente mejor, un país donde realmente vivamos bien todos y todas, donde usted se sienta, ok, es un país en el que yo no solo llevo en el corazón como lo llevamos, sino que nos sentimos orgullosos y orgullosas que aquí todo el mundo vive con dignidad, todas las personas viven con dignidad. Entonces yo creo también que ese tipo de debate, desde las diferentes voces, nos tienen como que permitir lo maravilloso que es
nosotros tendríamos que enamorarnos de nuestras propias culturas, de lo que nos aportan los bribri, lo que nos aportan los Nobel, lo que nos aporta la cultura china, la cultura afrocostarricense, sentirnos felices, porque sos parte de ese país en donde los colores son diversos y están en todos lados. Así que creo que también hay un poco de eso, de que el orgullo de ser quienes somos tiene que partir por el reconocimiento de la diversidad de los demás y apropiarse y sentirse parte también de esas otras culturas que muchas veces fueron invisibilizadas y minimizadas de alguna manera. Yo iba a abrir la línea en este instante, pero ya empezaron a sonar las llamadas antes de abrir la línea. Pero bueno, oficialmente está abierta la línea 905-222-0000 para que ustedes se refieran a este tema. Se nos llenó la línea. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, le habla Eduardo Castro. Don Eduardo, gracias por escucharnos. Adelante con su opinión, por favor. Gracias. Mire, hoy el uso es muy bonito. Es demasiada demagogia. Doña Epsi tiene buenos fundamentos, más aún así creemos que el PAC tuvo un rompimiento con lo que decía y lo que llegó a hacer, ¿verdad? Tenemos un país total y absolutamente dividido. No es porque uno quiera o no quiera que el país salga adelante, simple y sencillamente las cosas no se están haciendo, se dejaron de hacer, están viviendo de lo que quedó el gobierno pasado, y lo que el PAC llegó a decir, no se está haciendo absolutamente nada. Si usted me dice en estos momentos qué representación tiene el PAC en la Asamblea Legislativa de cosas puntuales para que este país salga adelante, se lo pongo en la palestra, ¿verdad? Entonces, me parece que estar oyendo esas cosas es estar oyendo el discurso de hace 20 años. Don Arturo, le agradezco mucho, le prometo que un día de estos invito a doña Epsi a hablar de política, pero hoy no estamos hablando de política. Igual, si ahorita quiere referirse a la llamada, puede hacerlo. Estamos hablando de las raíces, de la cultura, de la pluriculturalidad costarricense. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, buenas tardes, soy Gerardo Barrantes. Don Gerardo, gracias por llamar, adelante, por favor. Mire, bueno, primero que todo, lamentar un poco pues que doña Epsi ha acaparado el conversatorio, lo ha monopolizado demasiado, pues con un discurso que a mí se me hace bastante demagógico, eso es una opinión mía. Por lo demás, de rescatable de este conversatorio es lo que tiene que ver con el racismo y con discriminación. Es que en el caso de los negros, hay negros y negros, como podemos decir. Tuve un amigo que nació y se crió en Punta Arenas, era hijo de negro y de mulato, él era negro, se vivió en Punta Arenas hasta los 30 y resto de años. Él, por motivos de trabajo, tuvo que ir a Limón, y dice que él se dio cuenta que era negro hasta que llegó a Limón, o sea que pertenecía a un grupo étnico, una cosa increíble. Ahora, el negro de Limón pues desarrolla sus características, es un tipo alegre, es un tipo dado al hedonismo, eso está a la vista, no hay ningún problema, no tienen complejos. El problema es cuando algunos negros alcanzan ciertos niveles culturales o sociales, y entonces ahí viene el problema, como en el caso, por ejemplo, de doña Epsi, el caso de Marcelo Johnson, el caso de doña Maureen Clark. Son personas que han alcanzado ciertos niveles culturales, ciertos niveles sociales, y de repente se les viene encima el racismo. Entonces se crea un complejo. Yo considero que doña Epsi y esos otros lo que tienen son un gran complejo de inferioridad por ser negros. Bueno, 3:09. Yo creo, ahorita hablamos de las llamadas, así como hay negros de negros, hay blancos de blancos, indígenas de indígenas. Sí. Pero bueno, ya casi les doy la palabra para referirse. Les ruego ser breves para no tener que cortarlos. No tenemos muchos minutos, así es que, por favor, lo más breves, y por supuesto que nosotros no estamos filtrando las llamadas, todas entran directamente a la central. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas. Sí, buenas. Sí, mi nombre es Sergio González, de Cartago. Sergio, gracias por llamar, adelante. Ajá. Sí, de estos que leía en un periódico de una autora, que ya es negra, decía que en Costa Rica no hay racismo. Y yo me puse a pensar, bueno, me extraña una persona con ese nivel que tiene, que diga eso. O sea, con todo el respeto, yo le digo a esa señora, está muy pollita para que diga eso. O sea, el hecho de que, porque ella decía que en Costa Rica no hay racismo porque a las personas negras les dan trabajo aquí en Costa Rica. O sea, eso no es algo como convincente para decir que en realidad aquí en Costa Rica no hay racismo. Claro que sí lo hay. Bueno, gracias. Gracias, Sergio. 3:10, vamos a recibir 2 llamadas más. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre?
Marcela León. Doña Marcela, gracias por llamar, adelante. Gracias. Brevemente quiero felicitar a todos los panelistas y a usted, don Brandon. Es muy bueno el programa, me parece el tema que están desarrollando es algo muy evidente. Lo que pasa aquí en este país, cómo se ha invisibilizado a todas las culturas que forman este país y ojalá que se pueda hacer algo al respecto. Gracias. Gracias, doña Marcela. 3:11. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Alberto Gómez. Don Alberto, gracias por llamar. Yo me crié, mi hermano y yo nos criamos con el esposo de doña Epsi, con Norma, y Ronald, Rogelio, que trabaja en un crucero y todas esas cuestiones. Me crié con los Muir Morris de Siquirres, y me crié con Gilberto y Gerardo, aquellos muchachos jugadores de basquetbol que jugaban con el seminario, primero porque estuvieron en el Liceo Costa Rica, Norman y Ronald también, y Rogelio estuvieron en el Liceo Costa Rica. O sea, pregúntele, yo me gustaría que doña Epsi le preguntara a Norma. Yo lo invité aquí a mi casa en el residencial de Castillo, en San Rafael de Heredia, y estuvo compartiendo con nosotros. Yo fui con ellos en una microbús a Limón, a los carnavales. Yo me quise meter en una comparsa y me hicieron sacado. Quise celebrar con ellos y pregúntenle a ellos cuántos nos quedamos juntos, jugamos fútbol juntos. Entonces yo lo que resiento un poco es que se quiera esta polémica que se ha formado del racismo. Dicen quitemos Cocorí, entonces eso más bien acerba las cuestiones de racismo. ¿Quién admiró más que yo por ser sapricista que a Micho Mayorga por su pundonor deportivo, por su fuerza y por lo que ha dicho todo el día de hoy? Luchemos por eso, mostrémosle a los ticos y a todo el mundo que en Costa Rica no habemos personas racistas y que compartimos con ellos y los queremos tantos como a cualquiera. Mi esposa es china, se llama Yamilet Achón Chin, no sé si el señor que está ahí la conoce, hija de doña Emi Achón Chin, y el papá era de apellido Achón. Entonces digo yo, resaltemos esto, lo que es lindo es oír a Micho y oír a doña Epsi hablando de que quieren hacer surgir Limón, Salamanca y todo eso, pero olvidémonos de porque esta cuestión del racismo, dejemos de hablar de eso y tratemos de resaltar todas las cosas buenas que tienen las diferentes culturas. Son las 3:13, sé que están llena la línea, ya no nos da tiempo porque hay que ir a una pausa comercial y regresar al cierre del programa, pero vieran que no hay nada peor que para un entrevistador que le respondan antes de la pregunta, y justamente yo iba a preguntarles ahora si en Costa Rica había discriminación y las llamadas me lo han respondido claramente esta tarde. Son las 3:14, vamos a la pausa y regresamos. 3:16, es que volvemos al aire ya para comentar. Voy a decirles algo, yo le agradezco a todas las personas que llamaron, pero a mí me impresionaron mucho las llamadas, algunas de ellas en lo particular, porque cuando uno construye, digamos, el tema y abre la línea al final, uno lo que pretende es que lo que haya ido aprendiendo, y créanme que hoy el gran ganador del programa soy yo, porque he aprendido enormemente en esta mesa, digamos, los aportes vengan sobre la línea de lo que hemos estado hablando. Yo quedé muy impresionado, doña Ruina, no sé si usted también. Absolutamente, yo tendría que decir varias cosas. La primera es que en toda esa conversación nunca mencionamos la palabra racismo, y la palabra en los que escucharon hablaron de racismo. Entonces yo quisiera poner el tema sobre la mesa. Yo hago talleres con maestros en prácticamente todo el país, yo he hecho, no sé, todos los años, son más de 5,000 docentes, y en todas las escuelas siempre se oye la historia, en Upala, en Liberia, en Bagaces, de que el niño de tez oscura, no necesariamente de origen afrocaribeño, de tez oscura, se mete al baño, y se enjabona la piel para quitarse su tez canela. Y eso sucede porque los libros de texto enseñan como que los blancos, cualquier cosa que eso sea, son importantes, y los morenos o negros, porque usan las dos categorías, son inferiores. Entonces creo que sí hay una práctica racista que se ve en los patios de las escuelas. Yo lo veo permanentemente. Acabo de venir de un taller ayer y
en Puriscal, y de nueva cuenta los maestros cuentan el dolor de los jóvenes por el tema del fenotipo. ¿Hay racismo? Sí. Cuando una niña se entalca para poder ir a la escuela y ser aceptada, ahí hay racismo. El otro elemento del racismo, que uno lo ve mucho en los textos de historia y en los textos educativos, y lo ve en la forma en que la gente habla, es el uso de los pronombres. Esta negra, la negra, es la cosificación de la persona. Uno no dice, ese blanco, ese fulanito, no le quita el nombre a un político o a un actor cultural o a un actor de la diplomacia. Se dice licenciado o doctor o señor o señora. Pero hay una tendencia a usar el pronombre. Los aborígenes, estos chinos, estos negros, que es una fórmula de lenguaje para cosificar. Y creo que está de una manera extendida a lo largo de las narrativas que dominan el imaginario costarricense. Bueno, sí, efectivamente, cuando me inviten a hablar de política, con mucho gusto estoy en la mejor disposición de hablar de política. Este es un espacio, y así lo hemos construido para entender el multiculturalismo, la diversidad de Costa Rica y los aportes de los diferentes grupos, aportes en los cuales se dan en todos los niveles, en toda la historia, y que además esta misma mesa es una representación de eso. Aquí hay gente como Benjamín, que se ha dedicado al deporte, como don Isidro, que está en las artes, como doña Rina, que está en la academia, y como yo, que he estado en la política. Por cierto, no lo único que he hecho en mi vida, sino que más bien es lo que hago como una tarea colateral, aunque ahora estoy trabajando de diputada. Lo otro es que las experiencias específicas que tiene cada quien me parecen súper importantes. Para todas las personas que realmente reconocen y tratan en igualdad al resto de gente, ojalá y esa escuela se le enseñen a quienes no lo hacen. Aquí no es un estrado para juzgar a nadie, ni pretendimos hacerlo, digamos. Entonces, también me llama muchísimo la atención la llamada de atención para decirnos a algunos que porque reivindicamos y nos sentimos orgullosos y orgullosas de quienes somos, entonces somos los acomplejados. O sea, es exactamente lo contrario. Yo me sentí muy identificada con Benjamín. Perdonad, somos más bien. Sí. Yo me desacomplejé totalmente. Exactamente. Yo guardo hubiera complejado. Exactamente. Yo ya me hubiera metido adentro y le hubiera dicho ¡ah! Sí. Entonces también para el amigo de Norman que habló, por supuesto, o sea, su experiencia particular es una experiencia súper rica para ser compartida, pero aquí realmente uno de los elementos fundamentales es que podamos también darle credibilidad a la voz del otro y a la voz de la otra. Aquí no hay nadie con verdades absolutas. Aquí yo no vine a decir que quienes piensan diferente que yo son unos ignorantes o son unos acomplejados. Es en la base del respeto en donde nos entendemos. O sea, puede ser que no comparta lo que está planteando Benjamín, pero no quiere decir que él es el equivocado, que él está acomplejado. O sea, la escucha respetuosa que nos permite mirar que hay perspectivas diferentes, esa es la base fundamental de la diversidad. Aquí no hay unos pocos que son los poseedores de decir quiénes son los que saben y quiénes son los ignorantes. Ese es exactamente lo que queremos de alguna manera reconstruir. Todas las voces en esta construcción de la diversidad cuentan, y cuando usted mira cuando usted lee la Constitución, muy bien lo dijo Alex Solís ayer, la Constitución misma se lee con ojos diferentes de acuerdo a las circunstancias, y cualquiera diría es un libro que dice lo que dice. Por supuesto que hay textos que pueden ser interpretados de diferentes maneras. Así que pueden ir sobre el contexto. Exacto. Entonces, más bien, yo quisiera como subrayar que esta es una sociedad en la que hemos construido todos y todas. Es una sociedad en la que tenemos que aprender desde el respeto. Es una sociedad que don Isidro nos cuenta era fuera de la casa donde se daba cuenta que era chino, porque en la casa la mamá le decía que lo trataba como un hijo igual y tenía que enfrentar la discriminación en la calle, lo dijo desde el primer momento. Entonces, en estos temas yo obviamente incluso aprendo de los insultos de terceros, por supuesto, porque estamos en un proceso de construcción en donde una espera y trabaja para eso,
en que las voces como estas que estamos aquí tan diversas, todas tengan un lugar y no una descalificación previa. Epsi, yo quisiera agregar algo, porque aquí no estamos hablando de política, no estamos hablando de nada, estamos hablando de que cuando uno lo invisibilizan, ¿qué le hacen? Muchas veces hay una rama de la invisibilización que se llama el racismo. Ahora, nosotros no estamos acá con un verbo bien bonito y que nos pusimos de acuerdo y yo le dije, doña Rina, voy con la 02. Ni Randall, voy con la 23 y me la toca Taquito. Y don Isidro, me la dejan en el área picando con el portero en el suelo. No, esto no lo hemos inventado. Le voy a decir algo. Y se lo estructuro de esta manera al señor que llamó. Nosotros esta tarde hemos venido acá para pasarla bien y para los que entienden, porque hay que entender, cuando uno conversa tiene que entender el lenguaje, el texto que está utilizando y las palabras por las cuales hemos venido esta tarde. Hemos venido esta tarde a decir que verdaderamente nuestras culturas son importantes para el desarrollo de toda Costa Rica y que ninguna de ellas puede arrojarse de que es la más light y la que más ha hecho. Ese es el tema que hemos venido. Yo estoy muy contento de poder participar en estos temas, pero ya que tocó el tema del racismo, yo le voy a decir una cosa. Tal vez él no ha sido un niño indígena que ha tenido que venir y salir de Talamanca y estudiar en el Liceo Nuevo de Limón, o venir al Liceo de Moravia y estar en tercer año y experimentar que los primeros días, como no sabían que yo era un jugador, me dejaban de aguatero, hasta que Marito Solano vino y dijo, ustedes no saben lo que tenemos, dice, en la media cancha, dice, tenemos un loco que dispara bien y me las pone. Y todo el mundo dice, el Indito juega, sí, ya entonces el Indito salió de aguatero y ahí vamos con Orocú, colocamos a Orocú de aguatero, entonces ya ahora era el mediocampista que le ponía los goles a Marito, y Marito decía, vea, por nosotros ser tan bárbaros que no le dimos oportunidad, eso existe. Mire, y le voy a decir algo, cuando muchas veces yo iba a un estadio, si me dicen que no hay racismo acá, toda la gente comenzaban a hacer así. ¿Y qué era eso? Eso era para minimizarme, para decirme que yo no era nadie con posibilidades para estar jugando en ese estadio ese día. Pero yo lo canalicé de otra manera. Yo dije, mira qué lindo. Nunca nadie en este país tiene a casi 7,000 o 10,000 personas haciendo como hacían los antiguos apaches. Esto es un orgullo para mí. Y entonces yo lo canalizaba de otra manera, pero muchas veces en una disputa o un trabonazo o una barrida, cuando yo caía ahí, yo oía los insultos que me decían, ¿entiende? Y entonces me doy cuenta que esto es un estado racista, clasista y que quita y roba las oportunidades. ¿O no vio usted ayer el reportaje? La muchacha que tiene que venir desde Chiroles a estudiar aquí, o los niños Cabecar que viven en Heredia, que no saben ni a dónde viven ni quién les da la plata y que llegan a la Universidad Nacional a estudiar. Si fuéramos hijos tan carga y el sistema educativo lo hubiéramos arreglado desde hace muchos años, en Chiroles de Talamanca estuviera la UNA, la UCR, estuviera el tecnológico, el Sagrul se lleva a la entonces de ahí tuviéramos todas las cosas que necesitamos, pero como no viven la cantidad de estudiantes y que no hay las mismas oportunidades para los estudiantes indígenas, es por eso que no hay universidades. Y entonces eso es un tema. ¿Y qué es esto? Parte de un racismo, parte de un clasismo, parte de que nos van arrinconando en las montañas y que ya ahora hemos tenido que decir, ya no podemos corrernos, porque de espalda estamos a la zona sur y de frente estamos hacia el Atlántico. Hacia el Atlántico es pura vida, porque todo el mundo le dice, hey, Guapin, Benji. Entonces yo le puedo decir, Coolman. O un mae me puede decir Beshkena, y yo le puedo decir Beshkena, voy. Entonces le digo, mejor me quedo hacia el frente, hacia donde nos criaron nuestros padres, hacia donde nos llevaron, con una visión diferente, con una visión de dar la cara al futuro, con una visión que nosotros hemos cambiado este país y que somos parte, y que por eso tenemos el derecho de que cuando se reparte la ganancia de este país en carreteras para que los campesinos saquen sus productos, en puentes, en educación, en medicina, ¿cómo es posible que las clínicas de allá, la gente cree que les hacen un favor cuando no hay especialistas para Papá Nicolau y tienen que venir hasta Puerto Limón o hasta San José a atenderse? ¿Cómo es posible que hayan personas que nunca, mujeres que yo les he dicho, usted se ha hecho el Papá Nicolau? Y me dicen las indígenas, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Y entonces no haber racista y discriminación en este país. Amigo, no queríamos hablar de ese tema, pero no esconda el sol con una pulgada de su dedo, porque si comenzamos a hablar de racismo, usted y yo, si se viene usted donde está y tomamos café aquí afuera de Monumental, yo le puedo contar
que ahora cuando fui a los Estados Unidos también, porque hay racismo dentro y fuera, yo fui el único. Habían 20 machitos adelante mío y el hombre de aduanas fue el único que me hizo sacar hasta el cepillo de dientes y los tacos de fútbol. Así es que, Beshkena, guay. Si muy bien, que Dios lo bendiga. Don Isidro, ¿cómo tomó, qué le parecieron las llamadas que tuvimos hace unos instantes? Bueno, yo creo que lo que más me llamó la atención fue que lo que le hablaron de doña Campbell, ella que está hablando de política, ella no está hablando de política. En realidad está equivocado. Pero yo quisiera decirle, ya que estamos tocando algo de política, yo no sé nada de política. Nada. Yo solo sé pintar, nada más. Pero hay tantas leyes obsoletas que todavía la están aplicando. Dice que los chinos, todavía hay impedimentos para que un chino pueda llegar a Costa Rica porque se hacen cocineros. Ya no, ya pasó eso. Costa Rica, más bien si los chinos vienen aquí, traen cocineros para ellos. ¿Y qué importa? La cocina china es rica, ¿verdad? Riquísima. Además, quiero decirles que, bueno, yo creo que seguiré pintando porque es lo único que sé hacer yo. Ya tengo 85 años y yo creo que cuando yo muera, moriré pintando. Eso es todo lo que puedo decirle. Y que viva Costa Rica. Lo seguiremos, don Isidro, lo seguiremos oyendo gritar con sus pinturas. Gracias, ha sido un honor compartir mesa con todos, doña Rina, doña Epsi, don Isidro, Benjamín, muchas gracias. Gracias a ustedes que nos escucharon en sus casas. Este programa está disponible para descargar en esta tarde, va a estar en nuestro podcast, va a estar disponible en YouTube también, a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, la repetición a través de Canal 2, y hoy a las 7 de la noche la tercera emisión de Noticia Monumental, agradeciéndole a la cátedra Vicente Sáenz de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR, quien nos ayudó y nos colaboró para planear el foro de esta tarde. Feliz viernes. Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra